Latinoamérica ha sido un espacio colonizado en muchos aspectos y uno de ellos fueron las formas didácticas al momento de aplicar la enseñanza. Con pinceladas de teorías anglosajonas, francófonas o alemanas, se llega a cuestionar incluso si Latinoamérica cuenta con una didáctica propia o es simplemente la reproducción de unos patrones y unos pensamientos foráneos. Con autores como Freire y Quintard, se puede afirmar que en Latinoamérica contamos con unos procesos didácticos propios de nuestra sociedad y de nuestro contexto. Así se va reivindicando nuestra postura y se busca comprender situaciones de opresión propiamente en nuestros espacios. En palabras de Quintard 2002, la didáctica latinoamericana es entonces una didáctica crítica que reconoce el sentido antropológico de la pedagogía, el cual busca y trabaja la emancipación humana a partir de la decolonización del pensamiento. Este elemento Freire lo recoge en su texto en donde se reconoce al sujeto como ente práctico y crítico en su territorio. Se rompe así entonces con la simple reducción parametral de los procesos de enseñanza, en donde se ve al humano como objeto reduccionista y se empieza a reconocer su esencia, lo que le permite de esta manera dejar de reproducir pensamientos culturales, sociales y políticos foráneos y se centra justamente en las necesidades de su propia comunidad. Así pues, una pedagogía latinoamericana se entiende como una metodología producida en contextos de lucha, marginalización, resistencia y reexistencia, una pedagogía como práctica de insurgencia que agrieta la modernidad, colonialidad y hace posible otras maneras de ser, formula otros mundos y unas nuevas miradas en donde desde elementos de la posmodernidad se puede trabajar un contexto propio y se puede ahondar en las verdaderas necesidades y que quienes estudian la pedagogía puedan reconocer tanto al momento de la enseñanza como de aprenderla el contexto propio latinoamericano. La didáctica no parametral es una didáctica pensada desde Latinoamérica y bien puede ser usada desde cualquier parte del mundo, ya que es posible mencionar abiertamente su fundamentación crítica, sus propuestas de enseñanza, sus ejes problematizadores de la sociedad, el cuestionamiento por la existencia, que claramente deja a un lado el pensamiento neutral y desprovisto de todo interés, únicamente cargado de los sistemas políticos, y empieza a reconocer los problemas e individualidades propias de América Latina, en donde se piensa la pedagogía y la didáctica en son de poder despertar de las formas de poder ya existentes y que han existido por muchísimos años. En palabras de Quintard, se entiende entonces la didáctica no parametral como una apuesta en el espacio de formación de los sujetos privilegiados, que es el aula, para trabajar de esta manera provocando el deseo y no llenando de información, sino más bien el deseo de poder entender dónde vivo, por qué vivo donde vivo, quién soy y cómo vivo donde vivo. Así pues, haciendo la apuesta a poder hacer la crítica al contexto en el que cada sujeto habita, para poder ir complejizando entonces el proceso del saber. Entonces, la didáctica no parametral, o como la llamó Marcela Gaeta, la didáctica con sentido, se articula estrechamente con la pedagogía de la potencia, porque ésta lo hace pensar, lo hace salir de la zona de confort y le hace salir de sus capacidades mínimas, con el fin de que el sujeto pueda construir diferentes alternativas y respuestas a un pensamiento crítico. Pero hay que tener algo muy en claro y es que tiene que ser un pensamiento crítico práctico, porque ya hay mucho pensamiento crítico teórico. Entonces, este pensamiento crítico solamente ha de aludir a unos planteamientos críticos de otro y no propios. Es por esto que Estela Quintar hace una reflexión en cuanto a
que a veces la academia no es crítica, realmente es acrítica con discursos críticos de otros. Y en esta crítica, que se hace meramente teórica, se pierde totalmente el accionar crítico del que menciona Estela Quintar. Así pues, en su esencia, la crítica es una forma de pensar desde la libertad de cada sujeto. Es por esto que una de las apuestas principales de la didáctica no parametral es poner en tensión. Poner en tensión creencias, mitos, realidades, ritos y formas de relación. Relación de sujetos y sujetos mundos de la vida. Mundos porque cada uno tiene un contexto diferente que habita. Entonces, desde estas perspectivas, Freire nos plantea que se debe pensar la educación como prácticas de libertad, en la medida en que logran que el sujeto logre una responsabilidad con su propia existencia. Y de esta manera pueda generar reflexiones con respecto a las decisiones que toma. Eso sí, desprendiendo la educación de un ámbito reproductivo, que permite unas prácticas sociales críticas y desde allí se pueda generar unas prácticas transformadoras. Desde esta mirada, cualquier práctica que no pretenda la liberación del ser humano decae en una mera práctica de adiestramiento o en ejecuciones bancarias tendientes a la deshumanización. Muñoz, 2017. Hablar de una didáctica o tradición latinoamericana implica plantearse y pensarse desde el contexto propio que requiere dicha emancipación. Abordar unas problemáticas y necesidades atávicas al proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha desarrollado en el continente implica dejar a un lado la equiesencia y primicia que han tenido las demás tradiciones frente a este contexto, no dejándolas a un lado, sino tomando los aportes fundamentales de cada una para construir un modelo que pueda responder a los llamados constantes que el sistema educativo latinoamericano expresa, es decir, la emancipación y la decolonialidad, y todo ello que haga de esta región un centro en que la educación se piense con base a las problemáticas que se enfrentan diariamente en Latinoamérica. Así pues, lo que se intenta abandonar es la idea errada de hacer mímesis del eurocentrismo, pues bien se sabe que dichas teorías no son replicables en su totalidad en los países occidentalizados, es decir, Latinoamérica. Con todo ello, se intenta recoger la esencia de los países de la región, misma que debe ser reforzada a la medida en que exista una episteme que dé sentido a la educación de estas sociedades. Ahora bien, deberíamos preguntarnos cuál es la forma más eficaz y segura de subvertir ese orden. Pues bien, he ahí un enfoque principal de nuestra tradición. Cambiar el orden del sistema exige que regiones como Latinoamérica sobrepasen la barrera piramidal del ser o no ser un país desarrollado según quienes se encuentran en la cima del poder. De manera que una educación emancipatoria exige poner atención en lo humanista sobre lo económico. Todo esto en consecuencia con una identidad perdida gracias a la apertura de una modernidad basada en la opresión de esta parte del mundo.